Muy buen día a todos, Dios les bendiga. Estemos preparados, bien unidos para esta temática de hoy. Vamos a decirle, amado Dios, gracias por la vida, gracias por la esperanza que tú nos das y por esa manera en que tu amor y tu Santo Espíritu nos motivan para seguir adelante, para poder terminar bien la carrera que tenemos por delante. Queremos entregarte hoy, Señor, nuestro corazón de una manera sincera, transparente, para que tú nos convenzas de pecado, de justicia, de juicio, para que podamos seguir de tu mano el camino de la salvación, el camino de la fe, seguir haciendo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día más enfocados en ti, como dice tu palabra, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, a no distraernos en este mundo que cada vez nos agobia más. Por eso te pedimos, Señor, que este espacio sea un verdadero encuentro contigo y que podamos estar, Señor, bajo tu bendición y la certeza de tu presencia, porque tu promesa dice que donde dos o más nos unamos en tu nombre, tú estarás presente. Gracias, Señor, por todo lo que permites que nosotros vivamos, aunque no comprendamos muchas cosas. Todo lo usarás para bien, en el nombre de Jesús. Vamos a compartir nuestra temática de hoy y continuamos en este tema tan especial de poder explorar lo que ya nos dieron, que es el reino de los cielos. Un saludo de parte de nuestro movimiento Restauración Ágape Internacional. Le damos la bienvenida a los que se unen por primera vez. Y bueno, también recordarles nuestra reunión de los sábados y que se puedan unir a nuestro canal de YouTube, Restauración Agape Internacional RAI. Ahí encuentran las listas de reproducción de todo lo que hemos compartido en los últimos años. Entramos a nuestro tercer tema, bienaventurados los que lloran. Recordemos que la palabra bienaventurado es una palabra que se traduce como dichoso, como eternamente feliz, como bendecido. Entonces podemos manejarlo desde esa perspectiva y entender que Dios nos ha dado nueva vida a través del nuevo nacimiento, nos ha hecho templos del Espíritu Santo para hacer de nosotros unos exploradores alegres del reino de Dios. Esas riquezas gigantes que el Señor nos entrega cada día y que no son visibles, no se compran con dinero, son riquezas que nos han sido dadas por la obra de Cristo en la cruz, no es por merecimiento humano, y que son recibidas y experimentadas a través de sus promesas y también a través del poder del Espíritu Santo y no por fuerza de voluntad. Entonces, hemos visto dichosos los pobres de espíritu y veíamos cómo un pobre de espíritu es aquel que reconoce que la sabiduría humana no tiene absolutamente ningún valor. Debemos ser totalmente renovados en nuestra manera de pensar por la intervención amorosa y especial de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a ver dichosos los que lloran. Luego continuaremos con el resto de toda esta temática espectacular donde Jesús resume el nuevo pacto, resume el estado de la gracia en el cual vivimos a través de del Sermón del Monte. Hay dos aspectos frente a bienaventurados los que lloran.
Hay dos tipos de llanto y de lloro en el verdadero cristiano. Sé que algunas personas se oponen a estar hablando del pecado, pero si no se hablara de esto, Jesús no hubiera tenido necesidad de venir. El pecado es lo que nos ha tenido esclavizados y la paga del pecado es muerte o separación de Dios. Y dice así, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, o estamos muertos o estamos en la vida eterna. No podemos estar en los dos lugares. Un muerto no puede estar medio vivo. De manera que en el hebreo, un yatá quiere decir fracasar. Y Dios no nos diseñó para el fracaso, al contrario, dice que Él nos diseñó para ser más que vencedores. Entonces no tiene sentido calificar la vida desde si algo me gusta o no me gusta, si tengo ganas o no tengo ganas, sino enfocar la vida desde si es correcto o no a los ojos de Dios, si honra o no a Dios, si es mi necesario en Cristo. Esa es la manera de ver la vida. Su palabra es espíritu y es vida, y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Esa palabra escrita que es logos, cualquiera puede ir y leerla y se está relacionando con un libro y lo interpreta desde su mente humana. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, producto del nuevo nacimiento, con vida en nuestro espíritu, al acercarnos a la palabra, nos relacionamos con el Espíritu Santo y no con un libro, porque su palabra es espíritu y es vida. O sea, lo espiritual lo acomoda Dios a lo espiritual, de su espíritu a nuestro espíritu, y esto va haciendo florecer la vida eterna que nos fue regalada. Dice el libro de Números, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. En Dios no hay mentira, ni la hubo ni la podrá haber, porque Él es perfecto, puro, santo, eterno, fiel. Y Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. La certeza de nosotros está en su palabra. Por eso su palabra es la palabra profética más segura que hay. Nos lo enseñaba, nos lo enseña una de las cartas de Pedro. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Qué increíble cómo nos estimula Dios a decir, mira, lo hice todo, absolutamente todo, por un motivo, para que no fueran muertos espirituales. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que llegue realmente un verdadero arrepentimiento. Aquel cuyo pecado no produce aflicción y arrepentimiento no ha nacido de nuevo. Es un muerto espiritual. El muerto espiritual no siente mayor cosa por el pecado, pero el que está vivo en Cristo, el que tiene la vida eterna, ahí aparece la, la primera mirada de bienaventurados los que lloran. No necesariamente son lágrimas físicas, pero es un estado de aflicción, es un estado de tristeza por el pecado, por haberla embarrado. La aflicción del pecado es la que lleva al arrepentimiento genuino, sin reconocer que he ofendido a Dios, que me estoy haciendo daño, que estoy destruyendo, que estoy dañando el plan de Dios y que estoy afectando a otras personas. Porque, por ejemplo, el que vive en pecado está trayendo una maldición a su casa. De manera que bienaventurados los que lloran, o sea, los que tienen aflicción cuando
caen en pecado, caemos en pecado. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen porque se lamentarán y llorarán. Este es una expresión de Jesús hacia los escarnecedores, los que se burlan del diseño de Dios, los que se burlan de la palabra de Dios y los que viven en fiesta, como ocurrió cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y el pueblo le convenció a Aarón para que hiciera un becerro y le armaron tremenda fiesta allí. Esas fiestas que es idolatría, que es la felicidad, la plenitud y el gozo de lo material y de los placeres, terminan luego en un lamento y lloro de otro tipo. Jesús lloró por los pecados de otros, por sus amargas consecuencias en juicio y muerte, y por la ciudad impenitente que no le recibiría. Lloró por Jerusalén, hundida en el pecado. A Dios le dolió su corazón. Y viendo el Señor que la maldad del ser humano crecía sin medida y que todos sus pensamientos tendían constantemente al mal, le pesó haber creado al ser humano sobre la tierra. Entonces, con dolor de corazón, dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y también a los animales, reptiles y aves del cielo, como me arrepiento de haberlos creado, con dolor en el corazón. La primera vez que yo leía esto me quebrantaba porque eh, ese día me había dado cuenta cuánto dolor había generado en el corazón de Dios con toda mi vida pecaminosa y esa vida terrible que tuve antes de conocer al Señor. Entonces mira cómo si el Espíritu Santo habita en mí y el pecado y sus consecuencias producen tanto dolor en el corazón de Dios, porque Dios no quiere que nadie termine destruido, y mucho menos en una muerte eterna. Esa misericordia de Dios es tan enorme que Él hace hasta el último esfuerzo para que nadie se pierda. Pero el Señor se apiadó de Noé. Noé levantó la mano y le dijo: Señor, yo estoy aquí. Es un prototipo de Jesús en el Antiguo Testamento, donde se levantó y con esa actitud, como en algún momento le dijo a Abraham: muéstrame uno. Uno por uno vale la pena toda la obra de Cristo en la cruz. En Lucas 15 también dice que hay más fiesta en el cielo por una oveja perdida que por 99 justas. Entonces, si el Espíritu Santo está unido a mí, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él, yo voy a sentir cuando el Espíritu Santo se contrista. Y si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si uno de verdad ha nacido de nuevo, si de verdad es un hijo de Dios, si de verdad tengo el sello que me garantiza la vida eterna, a mí me tiene que afligir mucho cuando peco. Y esa aflicción, ese llanto, me lleva al arrepentimiento genuino. Y como lo he explicado muchas veces, el arrepentimiento no es una promesa de no volverlo a hacer. El arrepentimiento es: libértame de esto, no lo quiero más en mi vida. Tú eres el libertador, tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y esto lo podemos unir a un versículo paralelo con Gálatas 5:16 en adelante, donde está el resto del listado de los principales
conjuntos de acciones pecaminosas que no deben estar ni reinar en nosotros. Jesús, Nehemías, Ezequiel, David, Pablo y muchos otros lloraron por la perdición de los hombres a causa del pecado. Entonces, no solo es que eh, el Espíritu Santo se contrista y nos inspira a nosotros a orar por los que se están perdiendo, a orar por nuestras familias, a clamar hasta con lágrimas por los hijos y por este mundo. Por eso el Señor dice que somos la luz del mundo, la sal del mundo. En Filipenses nos llaman luminares, los que llevamos la luz del Evangelio. ¿Qué tanto de esto hay en nosotros? ¿O qué tanto vivimos más pendientes de la profesión o del trabajo, de otras cosas? Cuando vuelve el Señor y nos dice, tú eres embajador del reino de los cielos, si es que eres un hijo o una hija de Dios, ¿qué estás haciendo como embajador? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso esto genera eh, ese, ese estado de urgencia de salvar almas, ese estado de urgencia de que nos duela, uno, el pecado en nosotros y dos, el poder llevar a los pecadores a la salvación de Cristo a través del mensaje. El que es sabio gana almas, dice la Escritura. Y esta debe ser una actitud diaria, diariamente. Piensa que una vez alguien se dejó usar por Dios para tu vida o para la mía, para que hagamos lo mismo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Cómo pueden ellos gemir, llorar, clamar y decirle, Señor, sálvame, si no creen? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Y han oído no a través de las tradiciones, sino a través de la palabra llevada, implantada y establecida por el Espíritu Santo en sus corazones. ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y aquí viene la segunda parte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. La fe es por oír a quién, al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo oímos? Cuando nos relacionamos con Él a través de la palabra rema. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice Mateo 5:4. Entonces ya vemos esa primera parte de, de llanto, de arrepentimiento, de lamentación, del gemir por haber pecado. El llanto por aquellos que están allá hundidos en un mundo de tinieblas sin esperanza. Y peor aquellos, el que anda mal, el que anda hundido en las drogas o en cualquier otro tipo de cosas, sabe que está en su miseria. Pero hay otros que están tan ciegos que ni siquiera se dan cuenta que están muertos espirituales. Y son aquellos que están bien, trabajan, tienen como pagar sus necesidades y tienen como parámetro el promedio y no el parámetro de la palabra de Dios.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros para siempre y nunca nos será quitado. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva no solo a esta parte de buscar la santidad, de aborrecer el pecado, sino también de tener compasión y misericordia por los que lloran. El Espíritu Santo nos da inspiración y consolación. Nos inspira a vivir toda la verdad, a ser libres. Nos da el gozo de la salvación. Inspiración, palabra que me encanta, porque in quiere decir dentro y espíritu, lo que sale de mi espíritu, donde habita el Espíritu Santo, es eso. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. De manera que aquí también es la otra expresión que nos enseña el apóstol Pablo, donde dice, entiendo que Dios nos advirtió que pasaríamos por un mundo eh, bastante complejo, difícil, pero que allí veríamos la gloria de Dios. Y aquí vamos entrando en otra faceta, y es por qué Dios permite el sufrimiento. Porque es un entrenamiento de alto nivel. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, estamos atravesando un mundo al cual no pertenecemos. Por eso el Señor dice, el mundo los aborrece por mi causa. Por esto es una guerra espiritual. Pero el Señor dice, no tema porque yo ya los vencí. La guerra no es de ustedes, de nosotros. La responsabilidad es la obediencia con la capacidad que nos da el Espíritu Santo, producto de la oración, de la sabiduría, de tener esa relación con el Señor. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y ese amor de Cristo no es un estado emocional. El amor de Cristo es un estado de protección, es un estado de plenitud, es un estado de certeza. Por eso el amor echa fuera el temor. Por eso el Espíritu Santo echa fuera la duda. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las escrituras, nos tratan como si fuéramos ovejas de matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta, total. Somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó. Tenemos la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Ese en quiere decir unidos eternamente a su Santo Espíritu. El amor perfecto de Dios. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Qué es lo que nos distrae? Cuando llega una circunstancia que nos oprime, que nos agobia, que nos lleva a la aflicción o al llanto, pensamos en uno en lo que estamos sintiendo y dos en las consecuencias de esto.
y terminamos en una actitud de huérfanos. En cambio, cuando llegan las circunstancias y vamos a los brazos de Papá Dios, como decía el salmista, tú me escondes en lo reservado de tu morada cuando viene la aflicción. Él es el consolador. ¿Para qué nos entregó el consolador? ¿Por qué dice Jesús otro consolador? Pues porque nadie va a consolar al que está alegre. Él se adelantó porque íbamos a tener este tipo de momentos donde está siendo probada nuestra fe también. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jamás. De manera que solo nos basta la gracia de su amor. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han dejado de ser. Las cosas primeras son este paso por la tierra. No somos de aquí, vamos como extranjeros y advenedizos hacia la casa del Padre. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión que debemos tener? Fijando la mirada en las cosas de arriba, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Vamos camino a casa para tener un día el reencuentro en la eternidad para la vida perfecta para siempre. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremenda palabra. Lo hemos mencionado muchas veces, pero tiene que ver con esta parte de bienaventurados los que lloran. Entonces, están estos aspectos de la aflicción por ofender a Dios, por hacernos daño, por dañar a otros. Y está la otra aflicción por aquellos que se están perdiendo. Y está la otra aflicción que es por las circunstancias terrenales que nos toca vivir. Pero en todas ellas está preparada para ver nosotros la gloria de Dios, para ver nosotros la acción de Dios a favor de sus hijos. De manera que meditemos mucho sobre esto y te invito a que con toda una actitud sincera le entreguemos nuestras circunstancias a Dios. Digámosle al Señor en esta mañana, amado Dios, hoy quiero entregarte no solo los hechos pasados y presentes de mi vida, para que sanes toda herida que esté allí todavía sin reparar, para que me des una sanidad interior, para que me libertes de los lazos de las tinieblas, de las ataduras, de los apegos, de las adicciones. Hoy mismo quiero recibir, Señor, la salvación, quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Hoy quiero, Dios Padre, darte gracias por haberme dado al Espíritu de tu Hijo. Hoy quiero darte gracias, Señor, por lo que me ofreces y colocar hoy en tus manos mi vida, colocar en tus manos mi futuro y también la resolución de aquellas cosas que me agobian hoy en día, de aquellos faltantes. Recuérdame que tu palabra dice que tengamos más gozo por lo que tenemos que por lo que nos hace. Porque cada día nos entregan lo que es necesario y es necesario ser entrenados en todos estos procesos. Así nuestra mentalidad humana
no lo crea, no lo entienda o no esté de acuerdo. Nos enseñas en tu palabra, Señor, que más altos son tus pensamientos y tus caminos que nuestros pensamientos y nuestros caminos. Hoy emulamos las palabras de Jesús en la cruz diciéndote, Señor, te entrego mi destino, no se haga mi voluntad sino la tuya. Te pedimos una bendición especial a nuestras vidas, nuestras familias, pero sobre todo, Señor, coloca pasión en nuestro corazón por ser útiles para el reino, por poder servirte, por poder, Señor, entender que es más valioso trabajarle a la eternidad del reino que a las cosas temporales de este mundo. Gracias, Señor, porque aún nos permites utilizar estos espacios para expandir la voz de la esperanza. No solo, Señor, darte gracias porque muchas veces nos has consolado y ni siquiera nos acordamos, pero también te damos gracias porque a partir de hoy nos uses como tus instrumentos de consolación para aquellos que sufren. Danos sabiduría, danos el poder del Espíritu y aún recursos para ayudar, Señor, a todo aquel que está en esos estados de bancarrota espiritual. Quedamos, Señor, bajo tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Un abrazo grande, Dios les bendiga. Mediten estas enseñanzas. Recuerden tener esos tiempos en el lugar secreto para disfrutar intensamente. Un abrazo. Dios les bendiga.